Bienvenidos. La introducción, vamos a abordar bastante la etiopatogenia, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico. Bien, y los objetivos de la sesión son principalmente conocer los conceptos básicos sobre el shock y también saber cómo funciona la patogenia del shock. Muy bien. Entonces, como introducción, vamos a tener que el shock es una manifestación. Es una manifestación mortal porque compromete la vida de la insuficiencia circulatoria. Es decir, que el sistema circulatorio no está cumpliendo adecuadamente su función, que es transportar la sangre transporta oxígeno. Entonces, si hay una insuficiencia circulatoria, va a haber un desbalance entre el aporte de oxígeno, el consumo de oxígeno y la utilización del oxígeno. Entonces, el shock es una manifestación mortal de la insuficiencia circulatoria. Por lo tanto, el oxígeno no va a llegar adecuadamente a las células. Entonces, esto va a provocar una hipoxia celular. Y aquí tenemos los signos más importantes de la hipoxia. Uno de ellos es alteración del estado de conciencia. El paciente va a tener confusión, puede tener somnolencia, alteraciones en la piel del paciente va a estar pálida, fría, el paciente no va a producir suficiente orina, va a tener taquicardia y también una elevación del lactato, que es el producto del metabolismo que vamos a ver en la patogenia, y también hipotensión. Entonces, debido a la insuficiencia circulatoria, no va a llegar adecuadamente el oxígeno a las células, además de los nutrientes. Esto va a provocar una muerte celular, las células van a morir y por lo tanto una disfunción multiorgánica. Hay 4 tipos de shock principalmente y el más frecuente es el shock distributivo en un 62%, seguido del shock cardiogénico, del shock hipovolémico, un 16% cada uno, y en un 2% tenemos al shock obstructivo, que es el menos frecuente. Bien. Entonces, en la etiopatogenia, ¿no? En la patogenia tenemos 4 etapas. La etapa primaria. En esta etapa las células están siendo perfundidas, pero pobremente. Es decir, llega oxígeno, llega nutrientes a la célula, pero de manera inadecuada, en poca cantidad. Entonces, si a la célula le está llegando oxígeno en poca cantidad, de manera inadecuada, la célula va a cambiar su metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico y va a producir ácido láctico. Entonces, el ácido láctico es un marcador de hipoperfusión. Como no le está llegando oxígeno y nutrientes a mi célula, va a cambiar su metabolismo a un metabolismo anaeróbico y va a producir ácido láctico. La siguiente etapa es la compensada. El cuerpo va a tener mecanismos de compensación que van a permitir que los órganos vitales tengan una perfusión adecuada. Se van a poder compensar la deficiencia de oxígeno. Pero va a llegar la tercera etapa, que es la etapa progresiva, y es en esta etapa en la que el cuerpo ya no va a poder sostener estos mecanismos compensatorios y por lo tanto va a producir lo siguiente, que es una disfunción de la célula. La célula pierde su función adecuada, empieza a hincharse. La membrana de la célula se hace más permeable. Va a haber una alteración de los electrolitos, principalmente una alteración de la bomba sodio y potasio, para finalmente llegar a la etapa irreversible, en la que no hay perfusión celular y por más intentos que se hagan, la célula muere y el paciente muere. Entonces hay 4 etapas.
La primera etapa es la primaria. Hay perfusión, todavía llega oxígeno a la célula, pero en poca cantidad. Entonces, la célula va a cambiar su metabolismo aeróbico a anaeróbico y va a producir ácido láctico. Compensada. Hay mecanismos de compensación en el cuerpo. Por ejemplo, uno de ellos puede ser el aumento de la frecuencia cardíaca. Se van a poder compensar la deficiencia de oxígeno. Seguida de la etapa progresiva, es decir, ya no va a poder el cuerpo perfundir adecuadamente a los órganos vitales. Entonces, se va a producir la siguiente cascada, una disfunción celular y por lo tanto la muerte celular, que es la etapa irreversible, en la que la célula y el tejido va a morir. Y en este cuadro tenemos, voy a explicar brevemente la patogenia de esta manera. En primer lugar va a haber hipoperfusión tisular, ¿verdad? Como ya hemos comentado. A la célula no le va a llegar adecuado oxígeno ni nutrientes. Esto va a llevar a una anoxia celular, es decir, a un daño de la célula. Y este daño celular finalmente me va a llevar al shock. Y el shock va a repercutir en diferentes órganos. Y lo vamos a ver de mejor manera mencionando cada uno de los tipos de shock. Vamos a empezar con el shock hipovolémico. Y como su nombre lo dice, hay disminución del volumen. ¿Y quién va a llevar el volumen? El sistema circulatorio. En este caso, el sistema venoso, que tiene mayor capacitancia, es decir, el sistema venoso puede llevar mayor cantidad de volumen. Entonces, ¿qué situaciones o qué enfermedades pueden permitir que haya una disminución del volumen? Por ejemplo, la pérdida de sangre, la hemorragia. Podemos tener un hemotórax, un hemoperitoneo, podemos tener la fractura de huesos largos, la fractura pélvica, un sangrado gastrointestinal, bastante frecuente también, un sangrado uterino, o tal vez un sangrado o una fractura expuesta. Entonces vamos a tener pérdida de sangre. Por lo tanto, disminuye el volumen. Otras causas de disminución del volumen son, por ejemplo, los vómitos, las diarreas. Otra causa son la sudoración profusa, la diaforesis. El paciente empieza a sudar bastante y empieza a perder volumen. El vómito, la diarrea también produce pérdida de volumen. Otra causa de pérdida de volumen son las pérdidas renales, ¿no? Cuando el paciente abusa de los diuréticos y empieza a orinar bastante, entonces disminuye el volumen dentro del sistema circulatorio. Ahora, ¿qué va a suceder? Como disminuye el volumen, va a disminuir el retorno venoso. Va a llegar menor sangre al corazón. Y esto va a provocar una disminución del volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen de sangre que inyecta el corazón. Por lo tanto, disminuye el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre que el corazón inyecta en un minuto. Entonces, disminuye el volumen de sangre que el corazón está inyectando, disminuye el gasto cardíaco y por lo tanto va a disminuir la presión arterial media. La presión arterial media es importante porque es la presión de perfusión. Entonces, está llegando menor cantidad de oxígeno, de nutrientes a la célula y la célula muere. Hay una malperfusión tisular que me puede llevar a una disfunción orgánica. Entonces, ya hemos repasado cuáles son las causas. Las causas son pérdidas de sangre, hemorragia, son además diarreas, vómitos, diaforesis profusa y también pérdidas renales. Herramientas diagnósticas, el examen físico, definitivamente. Además, exámenes de imágenes como el FAST, que es un tipo de ecografía que me va a permitir ver dónde hay sangrado oculto. Vamos a continuar con el shock cardiogénico. Podemos dividir
de dos maneras, ¿no? De acuerdo a las causas. Por ejemplo, una alteración mecánica y una alteración arritmogénica. Es decir, una alteración estructural de la estructura y una alteración producida por el sistema de electricidad o el sistema que excita, ¿no?, a las fibras musculares. Entonces, vamos a empezar con las alteraciones mecánicas. Y estas alteraciones mecánicas pueden afectar al músculo cardíaco como también a las válvulas. Si afecta el músculo cardíaco, aquí tenemos algunos ejemplos de enfermedades, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, el infarto de miocardio, que va a disminuir la contractilidad del músculo cardíaco. El músculo cardíaco no se va a contraer adecuadamente. Otra causa serían problemas valvulares. Estos problemas valvulares lo que van a originar es regurgitación. La sangre que sale va a regurgitar. Y estos problemas mecánicos me van a conllevar a una disminución del volumen sistólico. Es decir, que el volumen de sangre que se eyecta no va a ser el adecuado porque el corazón no se está contrayendo de la mejor manera y además la sangre está regurgitando. Disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial media y por lo tanto hay disfunción de órganos. Malperfusión orgánica. La siguiente causa que hemos conversado son las arritmogénicas, es decir, hay un problema en la excitación del músculo cardíaco. Esta puede ser porque hay una taquicardia, es decir, el corazón está latiendo muy, muy rápido o está latiendo muy, muy lento. Y como ejemplo tenemos a las fibrilaciones, por ejemplo, fibrilación auricular, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. O también tenemos en el caso en el que el corazón esté latiendo más despacio, al bloqueo auriculoventricular. ¿Y qué es lo que va a suceder? Como el corazón, en el caso de que se esté contrayendo muy, muy rápido, no va a permitir que se llene adecuadamente el ventrículo de sangre. Como se está contrayendo muy rápido, va a expulsar cantidades pequeñas de sangre, ¿no?, del volumen sistólico. Entonces disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial media, que es la presión de perfusión, y por lo tanto hay disfunción orgánica porque la célula no va a ser adecuadamente perfundida. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Solicitamos un EKG, solicitamos una ecografía cardíaca y las troponinas. Vamos a continuar con el shock obstructivo. Como lo dice su nombre, tiene que haber una obstrucción. Y esa obstrucción puede tanto afectar a la precarga como la poscarga. Entonces, para recordar, la precarga es ese grado de estiramiento, porque el músculo cardíaco debe estirarse para poder recibir la sangre que proviene de las aurículas. Las aurículas están eyectando sangre hacia los ventrículos y por lo tanto los ventrículos tienen que estirarse para poder recibir la sangre. Esa es la precarga. Es el grado de estiramiento de las fibras musculares antes de la contracción. Entonces, ¿qué me puede disminuir la precarga? Dos tipos de obstrucción principalmente. Por ejemplo, el taponamiento cardíaco, como lo vemos en la imagen. El taponamiento cardíaco va a obstruir que el ventrículo se llene adecuadamente, va a disminuir la precarga. Otra causa sería el neumotórax a tensión. Entonces, el neumotórax a tensión va a empujar, va a comprimir, al igual que el taponamiento cardíaco, y me va a disminuir la precarga, porque ahora el ventrículo no se va a poder estirar completamente. Entonces, si me disminuye la precarga y ahora hay menor cantidad de sangre que se va a eyectar,
disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial media. Por lo tanto, hay malperfusión de órganos. Porque el neumotórax a tensión está empujando, el taponamiento cardíaco también está empujando, entonces, por lo tanto, impide que el corazón, que las fibras musculares se dilaten, se estiren para poder recibir la sangre. Eso significa que disminuye la precarga, disminuye el volumen sistólico, el volumen inyectando que va a inyectar el corazón, disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial media. Otra causa de shock obstructivo es cuando se ve comprometido la poscarga. ¿Y qué es la poscarga? Es la presión o es la carga con la que el corazón debe contraerse para expulsar la sangre. O sea, el corazón, el ventrículo, tiene que vencer una presión para poder eyectar la sangre. Entonces, ¿qué puede aumentar la poscarga? Lo puede aumentar, por ejemplo, un coágulo. Aquí vemos que hay un coágulo en la arteria del tronco pulmonar. Entonces, la sangre va a querer ser eyectada, pero debido a que hay una obstrucción, el músculo va a tener que contraerse con más fuerza. Entonces, va a tener que luchar contra esta obstrucción. Entonces, eso se llama poscarga. Es esa fuerza o esa carga con la que el corazón debe contraerse para expulsar la sangre. Entonces, acá hay una obstrucción. Debido a que hay una obstrucción, esta sangre no va a poder ser eyectada. Puede suceder tanto en el lado del corazón derecho, es decir, ventrículo derecho, o en el lado del corazón izquierdo, ventrículo izquierdo. Entonces, esta obstrucción va a aumentar la poscarga. Por lo tanto, el volumen de sangre que se encuentra acá no va a poder ser eyectado. Entonces, va a disminuir el volumen sistólico. Esta sangre no va a llegar a la circulación sistémica. Por lo tanto, disminuye el gasto cardíaco. No va a llegar sangre a los tejidos. Disminuye la presión arterial media y hay malperfusión de órganos. Listo. Entonces, causas, ya las hemos revisado. Las que afectan la precarga, taponamiento cardíaco y neumotórax a tensión. Y las que afectan la poscarga, por ejemplo, un embolismo pulmonar. Bien, herramientas diagnósticas. Bueno, tenemos el examen físico, auscultación, ¿no?, de ruidos cardíacos, de los ruidos respiratorios, ecografía torácica y la examinación con FAST. Y por último vamos a tener el shock distributivo. En este caso, no va a haber una alteración del corazón. La bomba cardíaca va a latir adecuadamente. Tampoco hay una pérdida de volumen. Es decir, no se está perdiendo sangre, no se está perdiendo volumen como en las diarreas, como en los vómitos, sino lo que caracteriza el shock distributivo es la vasodilatación. Y esta vasodilatación es una vasodilatación masiva. Como ven en esta imagen, este sistema circulatorio que está dibujado está más gordito a comparación de ese sistema circulatorio, ¿verdad? De esta imagen. Ese está un poquito más gordito porque está vasodilatado. Hay una vasodilatación masiva. Y esta vasodilatación masiva lo que va a conllevar es una pérdida de la resistencia vascular periférica. Va a disminuir la resistencia vascular periférica y esta disminución va a afectar a la presión arterial media, a la presión de perfusión. Y como hemos visto, si disminuye la presión arterial media, disminuye la presión de perfusión, no llega suficiente oxígeno a los tejidos y por lo tanto muerte o disfunción orgánica. Entonces, ¿qué me puede causar esta vasodilatación masiva? Tres cosas. Principalmente un shock séptico. También un shock anafiláctico o un shock neurogénico. Pero principalmente un shock séptico.
Entonces, el sistema inmune va a defenderse, va a atacar a este patógeno y lo que va a hacer es liberar un montón de citoquinas proinflamatorias. Y estas citoquinas proinflamatorias van a permitir que estos vasos se dilaten. Hay una vasodilatación más cuando la infección no es tratada adecuadamente. Entonces, son estas citoquinas las que en defensa contra los patógenos van a liberar estas citoquinas proinflamatorias y va a producir la vasodilatación masiva. Otro tipo de shock distributivo es el shock anafiláctico. En este caso hay alérgenos. Y el sistema inmune va a defender al cuerpo de estos alérgenos, pero en este caso va a liberar histamina. Y la liberación excesiva de histamina va a provocar una vasodilatación masiva. ¿Sí? Y otra causa de shock distributivo, otro tipo de shock distributivo, es el shock neurogénico. Ahora, normalmente el sistema nervioso va a liberar estas monoaminas, estas aminas, que son la norepinefrina y la epinefrina, normalmente. ¿Y por qué? Porque estas monoaminas, la norepinefrina como la epinefrina, se unen a los receptores alfa-1, que se encuentran justamente en el sistema circulatorio. Y lo que producen es vasoconstricción, una vasoconstricción normal y adecuada que deberían tener. Entonces, por ejemplo, si hay una lesión de la médula espinal, ¿no? Si hay por ejemplo, un accidente y el paciente se secciona, hay una sección de la médula espinal, entonces este mecanismo se ve abolido. Ya no hay liberación de norepinefrina, de epinefrina, por lo tanto ya no hay una vasoconstricción normal y esto me va a conllevar a una vasodilatación masiva. Entonces tenemos los tipos, shock neurogénico, también shock séptico y el shock anafiláctico. El más frecuente de estos tres es el shock séptico. Muy bien, y como herramienta diagnóstico tenemos el examen físico, entre otras pruebas de laboratorio. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas del shock. Y las más importantes son las que están encerradas en un cuadrito rojo. Por ejemplo, el paciente va a estar hipotenso. Hemos hablado bastante de la presión arterial media, ¿verdad? Pero en este caso, la presión arterial que se va a tomar en primer lugar va a ser la presión arterial sistólica diastólica, ¿verdad? Entonces, esta presión va a ser menor de 90-60. Sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y diastólica también menor de 60 milímetros de mercurio. Va a haber una disminución del pulso. El paciente va a tener taquicardia, ¿no? Es un mecanismo compensatorio. Además, va a disminuir el nivel de conciencia, porque recordemos que los tejidos no están siendo adecuadamente perfundidos. Disminuye el nivel de conciencia. Aumenta la frecuencia respiratoria. Disminuye el volumen de orina. El paciente está orinando en menor cantidad. ¿Por qué? Porque no hay sangre que esté llegando adecuadamente a los riñones y los riñones produzcan orina. Como la sangre no está llegando adecuadamente a los riñones no producen orina. Disminuye la producción de orina. En la piel, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una disminución del llenado capilar. Vamos a ver que la piel va a estar pálida y fría, ¿no? Porque va a haber una vasoconstricción periférica. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos compensatorios es perfundir solamente los órganos vitales y la piel no es uno de ellos. Muy bien. Ahora, como diagnóstico, este es el diagnóstico general del síndrome de shock. Diagnóstico del síndrome de shock circulatorio.
Entonces acá tenemos signos sugestivos y necesitamos por lo menos 4 criterios para estar ante un shock circulatorio. Uno de ellos, aspecto crítico. El paciente tiene alteración del estado mental. La frecuencia cardíaca está elevada. El paciente tiene taquicardia, más de 100 latidos por minuto. Su frecuencia respiratoria también está elevada. Presencia de ácido láctico. Hay exceso de base o un exceso de ácido láctico. Y recordamos que el ácido láctico es un marcador de hipoperfusión. Importante. Diuresis horaria, es decir, el paciente no está orinando, hay una oliguria, menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Y también la hipotensión arterial, hemos dicho que debe ser menor de 90 a 60, y esta debe ser sostenida durante al menos 20 minutos para decir también que estamos frente a un shock. Muy bien, y llegamos con las conclusiones. La disminución del gasto cardíaco puede ser causado por una disminución del volumen intravascular, una disfunción miocárdica o una combinación de ambos. Entonces, hemos visto tanto en el shock distributivo, obstructivo, hipovolémico, cardiogénico, que hay una disminución del volumen sistólico. Disminuye el volumen sistólico, disminuye también el gasto cardíaco. En la mayoría de shocks hay aumento de la resistencia vascular sistémica, pero hay en uno solo donde hay una disminución de la resistencia vascular sistémica, que es el shock distributivo, ¿verdad? Porque hay una vasodilatación masiva. Pero en los demás tipos de shock va a haber aumento de la resistencia vascular sistémica. Disminución de la presión arterial media. Es importante. La presión arterial media es la presión de perfusión. Si hay disminución de la presión arterial media, no se perfunden los tejidos, ¿sí? Esto me va a conllevar a una hipoxia tisular. No va a haber suficiente oxígeno y nutrientes que están recibiendo los tejidos, y esto finalmente me va a llevar a la muerte del tejido. Y recordar también que va a haber una acidosis metabólica porque los tejidos van a cambiar su metabolismo de aeróbico a un metabolismo anaeróbico y se va a producir ácido láctico. El ácido láctico es muy importante porque me va a indicar hipoperfusión. Esas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias, chicos. Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar por el chat o con su micrófono. O si quieren que repita alguna parte que no les quedó muy claro. ¿Todo claro, chicos? ¿Quedó claro? ¿Entendieron la patogenia o decían que repita algún punto en específico? Bueno, espero que todo haya quedado claro, chicos. Ahorita tienen esos minutos para decirme si tienen alguna pregunta, porque vamos a hacer el quiz. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar ahora con tomar asistencia. A ver, vamos a ir con la asistencia, por favor. Digan presente o levanten su manito. A ver, empezamos con Mía Consuelo Jacqueline Álvarez. Me parece que no está. Miriam Yasmín Huaraca Rodríguez. También me parece que no está.
Anderson Pelé Galvez Olivas. Tampoco. Tatiana Belén Ramos Tinoco. Tampoco. Patricia Parquihuiza. Ya te vi. Y Karen Melisa Ramírez Huaña. Muy bien. Entonces solo así Patricia Parquihuiza. Patricia Parquihuiza. Ya. Listo, chicos. Entonces voy a presentar el quiz. Por favor, les pido que se unan. Vamos a reforzar algunos conceptos básicos de la exposición del día de hoy. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya. Ya listo. Ahí está, chicos, el quiz. Pueden unirse. Voy a copiar el link. Chicos, por favor, únanse. Vamos a empezar este quiz, al menos con 3 participantes. ¿Sí? Por favor, únanse, chicos. Vamos a reforzar también algunos conceptos importantes del shock. Vamos a empezar con 3 participantes, chicos. Por favor, únanse hasta las 7:50 prox. Y empezamos.
Chicos, únanse al quiz, por favor, para empezar con el quiz. Al menos 3 participantes y empezamos. 3 participantes, 2 más. Chicos, vamos a iniciar el quiz. Empezamos con 2 alumnos más. Solamente se ha conectado Elena. Empezamos con el quiz para realizar la retroalimentación de todo lo que hemos visto de los tipos de shock. Ya tenemos 2 participantes. Empezamos el quiz con uno más. Uno más que se una. Uno más que se una y empezamos. Chicos, ¿todo está claro, chicos? Con el tema de shock, tal vez hay algo que no les ha quedado claro. Por favor, díganmelo por el chat o por audio para yo poder ayudarlos, por favor. Si hay algo que no está claro, ¿sí? Si quieren que repita también algún punto, lo voy a repetir, no tengo ningún problema. Si no se escuchó el audio, también lo voy a volver a repetir. Pero lo importante es que se queden con lo más importante del shock, ¿sí? El shock es un tema que no es difícil, es bastante sencillo de comprender. Vamos a empezar entonces, ¿sí? Empezamos.
Listo, chicos. Ya hemos terminado el quiz. Vamos a repasar un poquito. ¿Cuál es el mecanismo principal que conduce a la hipotensión en el shock hipovolémico? En el shock hipovolémico hay pérdida de volumen, ¿verdad? Esta pérdida de volumen lo que va a ocasionar es que haya una disminución de la presión arterial media, ¿verdad? Disminuye también el volumen sistólico, el gasto cardíaco, por lo tanto disminuye la presión arterial media, hipotensión. Y esta hipotensión se va a producir porque hay menor volumen de sangre que llega al corazón. Muy bien. ¿Qué tipo de shock se caracteriza por una disminución de la contractilidad cardíaca y una reducción del gasto cardíaco? Eso es shock cardiogénico, que puede ser de dos tipos, ¿no? Una alteración estructural o mecánica y una alteración arritmogénica. Entonces, va a haber una falla de la bomba, disminuye el gasto cardíaco, shock cardiogénico. ¿Cuál es el tipo de shock causado por una infección grave y una respuesta inflamatoria sistémica? Es el shock séptico, ¿no? Es un tipo de shock distributivo, ¿no? En la que las citoquinas preinflamatorias que se van a liberar van a provocar una vasodilatación masiva. Esto me va a provocar el shock distributivo. Shock séptico en este caso porque es causado por una infección. ¿Qué tipo de shock se caracteriza por una obstrucción del flujo sanguíneo a nivel cardíaco o pulmonar? Es el shock obstructivo. Esta obstrucción, ¿no?, puede afectar tanto en la precarga, ¿no?, en la que es necesaria una distensión de las fibras miocárdicas para que se llene, o puede afectar la poscarga, ¿no?, cuando hay una obstrucción, por ejemplo, en una arteria, ¿no?, un coágulo, que va a aumentar la poscarga. Este es un tipo de shock obstructivo. ¿Cuál es el tipo de shock causado por una reacción alérgica grave y una liberación a histamina? Es el shock anafiláctico, que es un tipo de shock distributivo. La histamina lo que va a provocar es una vasodilatación masiva. Y esas serían todas las preguntas. Gracias, chicos. Gracias, chicos, por la clase del día de hoy. Les repito, si tienen alguna pregunta pueden hacérmela con confianza. Espero que hayan podido entender. Ese es mi objetivo, que aprendan. Muy bien, chicos. Entonces ya nos despedimos. Cuídense mucho. Hasta luego.